nosotros. Vamos a comenzar nuestra clase orando, obviamente. Vamos a orar por la clase, también por la ofrenda que se va a recibir. Así es que tengamos un tiempo más de oración. Señor, te damos gracias por este día. Te agradecemos la posibilidad, Señor, de reunirnos en torno a tu palabra y poder sacar de ella, Señor, ricas lecciones para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poder leer tu palabra, Señor, a poder compartir las opiniones, Señor, de una forma que seamos edificados cada uno de nosotros, Señor, y que tu carácter, Señor, sea formado también en nuestras vidas. Permítenos recibir esto con humildad, Señor, con obediencia a ti, buscando siempre agradarte y honrarte en todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede pasar nomás, hermano, a recibir la ofrenda. Nosotros hemos estado hablando las últimas clases respecto de el amor. Ya partimos hace ya varias clases atrás con lo que es esta llamado de atención que el Señor hace a la iglesia y les dice que has dejado tu primer amor. Tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. Ese es el gran llamado de atención o la gran digamos objeción que el Señor tiene respecto de las obras de la iglesia. Conozco tus obras, que son buenas, le dice. Has hecho muchas cosas, has guardado las sanas doctrinas, has descubierto a los falsos maestros, pero hay una sola cosa que tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. El problema de esto, de esta única cosa, es que es la única cosa más importante que una iglesia debería considerar. Por eso es tan grave. Y ya explicamos nosotros en las clases anteriores la gravedad de esto, por qué es tan grave, en qué nos afecta, cómo pudiera ocurrir que una iglesia que haya dejado su primer amor finalmente queda, entre comillas, hablando en muchos términos, abandonados a su suerte, y poco a poco se va decayendo la iglesia. Lo que no queremos es que eso ocurra en nuestra iglesia, ¿cierto? Entendemos que es un llamado de atención y que el Señor lo dejó en las Escrituras justamente para que cada iglesia pudiera estar tal vez evaluando sus obras y cada cierto tiempo estar recapacitando, cada cierto tiempo estar evaluando si ha dejado o no su primer amor y cómo podría tal vez volver a eso. El Señor es claro en ese pasaje de Apocalipsis y da las pautas bien específicas de cómo volver de ahí, cómo volver de ese punto, ¿ya? Luego hemos estado viendo entre el hermano Ezequiel y yo algunas formas prácticas respecto del amor, ¿cierto? Lo último que vimos fue modele el amor, modelar el amor. Otras cosas eran enseñar el amor, orar por el amor, entre otras cosas más. Hoy día nos toca proteja el amor. Eso es lo que nos corresponde para hoy. Ahí tenemos proteja el amor. Y vamos a trabajar en un pasaje que es Lucas 38 al 42, para que usted lo busque y lo deje marcado. Igual vamos a estar viendo otros pasajes más, pero ese vamos a estar recurriendo constantemente a Lucas 10, versículo 38 al 42. Entonces, cultivar el amor en la iglesia debe incluir la idea de proteger, entre todo lo que ya hemos visto anteriormente, debiera incluir también la idea de proteger y estar alerta en cuanto a los peligros que podrían poner en riesgo nuestro amor por Dios y por nuestro prójimo. Ese es el punto, a eso se refiere esto de proteger el amor, de estar alerta a los peligros que hay a nuestro alrededor o que hay incluso en nosotros mismos, que podría poner en riesgo nuestro amor por Dios y nuestro amor por el prójimo. Y vamos a ver que el peligro no está tan lejos como uno a veces piensa, está más cerca de lo que uno cree. Debemos amar lo que es correcto para poder tomar medidas preventivas, cuidando de no perder el amor, en este caso por Cristo y por el prójimo. Por ejemplo, ahora que ya buscó ahí Lucas, déjelo marcadito y vamos a 1 de Juan 2.15. 1 de Juan 2.15. Y si podemos habilitar el micrófono, lo agradecería un montón. Primera de Juan 2.15. ¿Alguien lo tiene? Que levante su mano y lo lea, por favor. Ahí tenemos micrófono disponible. Allá, Cristian. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ya. La instrucción aquí es no amar al mundo, porque si es que alguno ama al mundo, entonces el amor del Padre no está en él. Es súper sencillo, pero a la vez tajante y profundo. ¿Ya? Por lo tanto, debemos tomar o amar lo correcto acerca de Dios, amar en realidad a Dios en particular, para poder tomar medidas preventivas, cuidando de no perder este amor, de no desviarnos del amor. Yo creo que esa es la expresión más clara, el no desviarnos del amor a Cristo. ¿Ya? Por ejemplo, había una publicidad en otro lugar del mundo de vestidos de novia, publicidad de vestidos de novia, y la frase decía: ámalo a él. Aparecía una chica viendo su vestido de novia, decía: ámalo a él, pero ama más tu vestido. esa frase es la perfecta tentación, en este caso para esa chica, ¿cierto? Que iba a amar más su vestido de novia que a su futuro esposo. Pero es una tentación perfecta que muchas veces nosotros experimentamos en nuestro amor por Cristo. Amamos a Cristo, pero a veces amamos más el activismo en la iglesia, a veces amamos más el trabajo, a veces amamos más las reuniones familiares, entre otras cosas. Entonces, ¿hay un amor por Cristo? Sí, lo hay. Gracias a Dios por eso. Pero lo que nosotros debemos cuidar o proteger es que nuestro amor no sea desviado a otras cosas por sobre el Señor. Esa es la idea de esto. Un verdadero creyente ama a Cristo. Ahí sí. Oh, me pasé. Ahí. Un verdadero creyente ama a Cristo, porque no amar a Cristo significa en realidad que no es creyente. Ahora, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos mueve a amar a Cristo también cada día, pero como cristianos a veces podemos actuar egoístamente y desobedientemente. Debemos entender que estamos luchando constantemente con una carne caída, estamos luchando para someter nuestra carne, ¿cierto?, a los designios del Señor, pero es justamente eso, una lucha. Y no siempre podemos tal vez cantar victoria en algunas batallas. Entonces es importante entender que a veces podemos actuar de forma egoísta y desobediente, y el punto aquí es que podemos dejar que nuestro amor se enfríe o se debilite por tres grandes razones, que son las que puse ahí. El abandono del amor, es decir, sencillamente desligarnos, desconectarnos de la comunión con el Señor, el pecado como tal, y un montón de distracciones que el mundo nos ofrece y de falsas enseñanzas. Ahora, esto es un poquitito más difícil de detectar, porque a veces las falsas enseñanzas parecen también ser gratas, parecen ser bonitas, agradables, y dan ganas tal vez de considerarlas, y no nos damos cuenta cuando al final tal vez ya estamos bastante desviados de lo que realmente el Señor enseña en su palabra. 2 Corintios 11 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esa es la expresión a la que me he estado refiriendo todo este rato. El apóstol dice aquí: temo que los sentidos de ustedes de alguna forma sean extraviados o desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nadie está negando que confiamos en el Señor. Nadie está cuestionando eso de ninguno de nosotros. Pero usted mismo debe evaluar, nosotros mismos debemos evaluar si nuestra fidelidad a Cristo es sincera, o tal vez hay una fidelidad de compromiso, porque me comprometí a algo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, dice acá el apóstol, a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Es decir, hay una desviación tal que cuando llega cualquier otra enseñanza distinta a la que fue enseñada por los apóstoles, lo toleran sin problema. ¿Ya? A ese punto no queremos llegar. A ese punto no queremos llegar. Debemos estar atentos, y esa es la idea de proteger el amor por Cristo, de que nuestra visión esté completamente puesta en el Señor y en su palabra. Y el relato de Lucas, que vamos a leer un rato más,
es un ejemplo claro de eso. Proteja entonces su amor por Cristo. Ese es el objetivo de esto. Entendemos que en el mundo hay muchas cosas que a veces, entre comillas, compiten por nuestro amor. Por esta razón, la Biblia nos manda en Judas, alguien que busca Judas, por favor, Judas capítulo 1, versículo 21, y Juan 15. ¿Ya? Judas capítulo 1, versículo 21 y Juan 15. Eso. ¿Quién tiene Judas? Judas 1, allá Diego. Judas 1, 21 y después Juan 15, 9 y 10, por favor. Ya, dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ok. La instrucción principal ahí es: conservaos en el amor de Dios. Esa es la instrucción. Y después viene lo que va a ocurrir, pero la instrucción es: conservaos en el amor de Dios. Entonces, en medio de un mundo que, entre comillas, compite por nuestro amor y nos ofrece un montón de cosas a las cuales amar, el Señor nos manda: conservaos en el amor de Cristo, estar ahí firmes. Juan 15, ¿qué dice? ¿Qué lo tiene? Acá, hermana Sonia. Juan 15, 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ya, el mandamiento aquí es similar al que tenemos en Judas: permaneced en mi amor. El Señor da el ejemplo: como yo, o como el Padre me ha amado, yo también los he amado. Permanezcan en esto, en este amor. Y ahí está la respuesta para la clase de hoy. Quizás al final vamos a volver a este versículo. ¿Cómo permanecemos en el amor del Señor? Guardando sus mandamientos. Ahí está la respuesta, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos manda el Señor? En un mundo que nos ofrece muchas cosas a las cuales amar, nos manda a conservarnos en el amor del Señor. El Señor Jesucristo mismo dijo: permaneced en mi amor. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Guardando sus mandamientos. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, debe hacer un esfuerzo consciente y continuo o constante de guardar nuestra relación con Cristo. Esa es la idea, de proteger el amor. ¿Ya? Proteger el amor, no estamos hablando específicamente de proteger el amor con el Señor. De eso se trata la clase. Acuérdense que el título de esta serie de clases es Ama o Muere. Es como cuando uno dice es una cosa de vida o muerte. Bueno, la vida es el amor al Señor. Ahí podemos encontrar plenitud de vida. Por lo tanto, si permanecemos en el amor del Señor, entonces tenemos vida, plenitud de vida. Solo que tenemos que esforzarnos para proteger esta relación. El Señor nunca nos abandona, el Señor está presente, eso usted debe tenerlo claro. El problema es que nosotros somos los que a veces abandonamos al Señor, y eso también debemos tenerlo claro. ¿Ya? El objetivo aquí es estar atento a las cosas que tal vez podrían desviarnos del amor del Señor o de nuestra devoción para con el Señor. Entonces veamos ahora este claro ejemplo. Ya sabemos que cada uno de nosotros debe esforzarse de forma continua para cultivar nuestra relación con Cristo, para permanecer en su amor a través de la obediencia a su palabra. Acuérdense que esa es la respuesta que Jesús mismo dijo: permanezcan en mi amor. ¿Cómo lo van a hacer? Guardando mis mandamientos. Para eso tenemos que esforzarnos continuamente, porque no siempre los mandamientos del Señor son gratos de cumplir, y ya vamos a ver por qué. Vamos a ver entonces un claro ejemplo entre lo que ocurre cuando Jesús visita a Marta y María. Volvamos ahora a Lucas, ese pasaje que dejamos marcado al principio. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. ¿Alguien que lo tenga y que lo pueda leer completo? Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Lucas 10, versículos 38 al 42. Allá Google lo tiene. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra.
Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ya, gracias, Juga. Ese es el relato. Jesús, ¿cierto?, entra a una aldea y una mujer llamada Marta le invita a pasar a casa. Y probablemente todos entendemos cómo funciona esto, ¿cierto? Cada uno cuando invita a alguien quiere servirle lo mejor posible, ¿cierto? Ojalá tener todas las cosas limpias, ordenadas, una rica comida. A veces las cosas pasan de sorpresa, llega una visita que nadie esperaba y tenemos la casa no como nos gustaría tenerla, y ahí andamos corriendo para tratar de ordenar todo. Bueno, en esa, entre comillas, en esa parada estaba Marta y María, pero algo ocurre. María deja lo que está haciendo y se sienta a los pies del Señor para escucharlo, y Marta sigue afanada en lo que está haciendo. Ahora, muchos de nosotros, en cierta medida, somos como Marta, porque nos distraemos fácilmente y nos ponemos ansiosos por muchos detalles de la vida y dejamos pasar el tiempo con Cristo. No sé si vieron la película Intensamente. Algunos sí. El monito que aparece ahora, Ansiedad, que anda para allá y para acá, ¿cierto? Y empieza a dar vueltitas así. Así me imagino a Marta dentro de esa casa, dando vueltas así rápidamente, tratando de resolver todo para atender bien a su visita. Y que es una buena motivación, es un buen objetivo, es algo digno de admiración incluso. El punto es dónde están los límites. Eso es lo que el Señor hace énfasis acá. Entonces, Marta amaba a Jesús, al igual que María, pero se preocupaba tanto por su trabajo para el Señor que ni siquiera tenía tiempo para disfrutar de estar con el Señor. ¿Se entiende la idea? Eso es lo que debemos nosotros cuidar. Esa es la idea de proteger el amor con Cristo, proteger nuestra relación, nuestra comunión con Cristo. Cuidado de amar más o estar más preocupado del trabajo que hacemos para el Señor, que no es malo, que es bueno, y gracias a Dios por quienes sirven al Señor, pero hay que tener cuidado de ser balanceados y no abandonar el tiempo de estar con el Señor por priorizar el trabajo para el Señor. No es tan complejo, la palabra del Señor es súper clara. La clase de hoy es muy sencilla, muy fácil, pero también es muy profunda a la vez. ¿Ya? No tenemos que hacer un gran estudio para entender lo que el Señor nos está diciendo, sino más bien tenemos que reflexionar y mirarnos a nosotros mismos cómo estamos actuando. Entonces ahí yo dejé un pequeño resumen. Marta amaba a Jesús, pero se preocupaba más por el trabajo que hacía para el Señor que de disfrutar de estar con el Señor. Y esto es lo primero que el Señor deseaba de ella. Su buena voluntad de servir a Cristo en realidad le quitó el interés de estar en su presencia. En lugar de estar alegre, y esto es importante, en lugar de estar alegre, Marta termina ofuscada, enojada, y se frustra, y no solo con María, sino también con Jesús mismo. Fíjense la expresión que usa cuando le reclama al Señor. Le dice: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Así como que, dile algo, po. Así como que, María, me dejaste sola y tú no le dices nada. Es como esa la expresión de Marta al mismo Señor Jesucristo. Por lo tanto, la ansiedad, el trabajo que está realizando para el Señor, lo cual es bueno, repito, de alguna forma desvió su mirada, su atención, de que estaba el mismo Señor Jesús ahí. Y llegó a tal punto de reclamar en contra de su hermana y de reclamarle al Señor Jesús de que Él no hacía nada para que María le ayude a servir. Ahora, por el contrario, María le da el primer lugar a Cristo y luego de su trabajo prefirió dejar lo que estaba haciendo, lo dejó de lado y se sentó a escuchar las palabras de Jesús y de esa forma cultivar su amor por Él. Entonces aquí tenemos unas preguntas. ¿Cuál es la única cosa? Fíjese el relato. Jesús cuando responde, y aquí yo no sé si ustedes han escuchado una canción que se llama La mirada de Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? Entonces hace como pensar al oyente. Imagínate cómo mira Jesús a una persona
desvalida al pobre, a una persona que tal vez con altos recursos económicos y a una que no los tiene. Imagínate cómo miraría Jesús. Entonces, imaginémonos por un momento cómo mira Jesús usando esta expresión. Él le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Yo me imagino a Jesús casi con una sonrisa en el rostro, diciéndole a Marta: tranquila, relájate. Estás afanado con tantas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y la pregunta aquí ahora es: ¿cuál es esa única cosa que Jesús dice que es necesaria para la vida? Y la segunda pregunta es: ¿cuál es la buena parte que Jesús dice que no le será quitada a María? Ahora sí necesito sus respuestas. Levanten sus manitas y compartamos aquí opiniones. El relato dice: solo una cosa es necesaria, y dice que María escogió la buena parte. ¿Cuál es esa cosa necesaria? Está también ahí en el relato. ¿Alguna respuesta, opinión? María estaba escuchando la palabra del Señor, justamente. Fíjese lo que dice ahí el relato. Lucas 10, 39. Tenía esta una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Cuál es la única cosa necesaria entonces que Jesús estaba demandando en esa visita y que ahora en realidad demanda de nuestras vidas? Lo único necesario es sentarse a los pies de Jesús y oír su palabra. No es tan difícil. Pero nosotros mismos nos hacemos la vida más difícil a veces, comprometiéndonos con un montón de cosas, desviando nuestra atención del Señor. ¿Cuál es la única cosa necesaria entonces para la vida? Sentarnos a los pies de Jesús y oír su palabra. Y esta podría ser la misma respuesta. La misma respuesta para la siguiente pregunta. ¿Cuál es la buena parte que Jesús dice que no le sería quitada a María? La buena parte son las implicancias en realidad que esto tiene. María se sentó a los pies de Jesús, nadie la iba a echar de ahí y oía su palabra. ¿Qué es lo que estaba logrando con eso? Cultivar una relación de amor aún más fuerte con el Señor, edificar su vida. Y eso, hermanos, no se quita tan fácilmente. Entonces aquí hay dos cosas importantes. Debemos cuidar de no desviar nuestra mirada, que sí nos podemos desviar fácilmente, pero cuando el Señor habla a nuestras vidas, eso no se va tan fácilmente. Acuérdense que su palabra es más cortante que espada de dos filos. Por lo tanto, cuando nos sentamos a los pies de Jesús y oímos su palabra con un corazón sincero, humilde y obediente, lo más probable es que seamos impactados y transformados por su palabra, y eso no le será quitado. Esa es la idea de esta expresión. Ahora, qué importante es para nosotros acordarnos constantemente de esta aclaración que el Señor hace. Una sola cosa es necesaria: estar a los pies de Jesús. Eso, como dije, tiene varias implicancias. Ahora, en este tiempo no tenemos a la persona del Señor Jesucristo aquí entre nosotros palpable, ¿cierto? Y podamos nosotros estar alrededor de Él escuchando todas sus enseñanzas, pero sí tenemos su palabra que Él dejó. Tenemos también siervos del Señor que están continuamente hablando de parte de Dios. Por lo tanto, si pudiéramos llevarlo a una aplicación práctica, estar a los pies de Jesús implica una relación continua por parte de nosotros, o un esfuerzo continuo de estar leyendo y estudiando la palabra del Señor, las enseñanzas de Jesús. Cuando hacemos esto, nosotros pasamos tiempo con Él. Su palabra es viva y eficaz, acuérdense de eso. Nos habla. Debemos disfrutar de la voz de Dios a través de su palabra. Debemos prestarle toda nuestra atención. Esas son implicancias de estar a los pies de Jesús. Una cosa es estar ahí escuchando, pero también es estar ahí atento, que no es lo mismo. Perfectamente podemos estar aquí en una reunión, escuchando de principio a fin la reunión, pero tal vez alguno de nosotros no está atento, quizás está pensando en otra cosa. Quizás está pensando con la mentalidad de Marta y está pensando: chuta, tengo que llegar a lavar la loza que quedó ahí encima, y va a llegar visita, no va a alcanzar. Nos ha pasado.
probablemente nos ha pasado a cada uno de nosotros. Ahora en la mañana nomás yo estaba un poco como estábamos en realidad con Kila, un poco como Marta, porque teníamos que llegar aquí a la hora y tuvimos un pequeño problemita con plagas en la casa, y llegó la persona que tenía que hacer la fumigación y todo el tema. Estábamos ahí corriendo para sacar las cosas de la Eli, para tapar algunas cosas que no habíamos tapado. El personaje nos dijo, esto tienen que guardarlo, esto hay que botarlo, esto hay que hacer aquí, porque el líquido puede ser peligroso. Y con la hora ahí, con la hora a punto de alcanzarnos para llegar acá. Y ahora tal vez, si recordamos ese episodio, se nos viene a la mente varias cosas que tal vez dejamos ahí tiradas nomás, o pendientes por hacer después cuando lleguemos a la casa. El punto es, estar a los pies de Jesús, hermanos, significa entonces sacar todo este peso, todos estos pensamientos que en nuestro caso con Keila tenemos de lo que está ocurriendo ahí en la casa, que en nuestro caso personal, sacar eso, desconectarnos tal vez un poco de eso para escuchar atentamente la palabra del Señor. Eso no significa que no tengamos que después asumir las responsabilidades que nos quedaron pendientes, sino que significa de que ahora estamos en la presencia del Señor, estamos juntos como iglesia, escuchando la voz del Señor. Y lo estamos haciendo ahora en la clase, y lo vamos a hacer después en la predicación. Yo espero que ninguno de nosotros se vaya, sino que nos quedemos al culto para la predicación. Pero es importante porque a veces, por cosas tan mínimas, desviamos nuestra atención. A veces puede haber alguno ahí que quizás lo desconcentran los niños corriendo por acá, otro que tal vez no les pasa nada con eso. Hay otro que tal vez le desconcentra que el predicador tome agua, otro que tal vez no le desconcentra eso. Y hay miles de factores que tal vez podrían desviar nuestra atención. Y la invitación es aquí a que cada uno de nosotros luche con cada una de esas cosas. Cada uno de ustedes tiene personalidades distintas, y a más de alguno tal vez le molesta una cosa más que otra. A la persona que tiene al lado tal vez tiene otra percepción de las cosas y le van a molestar otras cosas que le van a desviar de escuchar la voz del Señor. El punto es, hermanos, es cuando estamos en la predicación, cuando estamos en algún contexto de enseñanza de la palabra del Señor, entonces deberíamos despojarnos de todo peso, deberíamos dejar toda distracción en nuestra mente para poner plena atención a la palabra del Señor. Eso implica estar a los pies de Jesús tal como lo hizo María. Las cosas buenas pueden, creo que lo puse ahí, eso. Las cosas buenas pueden volverse malas cuando extraen nuestro tiempo y desvían nuestra atención de Cristo. Las cosas buenas pudieran a veces ser contraproducentes cuando en realidad empiezan a desviar nuestra atención de lo que realmente importa. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que te está distrayendo o qué es lo que no se está distrayendo para pasar tiempo a los pies de Jesucristo? No sé si hay algo que a usted en particular le distrae. No me responda, no es necesario. Anótelo quizá ahí en sus notas. Reflexione y diga, me distrae X cosa para pasar tiempo con el Señor. Ahora aprovecho a hacer un paréntesis aquí. Si hay algo que tal vez de la rutina lo distrae, aprovechemos el campamento, que vamos a estar ahí 4 días en un lugar hermoso, y aprovechemos ese tiempo para justamente proteger el amor con Cristo. Ir donde el Señor, debajo de un árbol tal vez tranquilito, mientras haya tiempo libre, conversar con el Señor, orar, leer su palabra, recapacitar quizás en algunas cosas que nos están distrayendo y que no nos dimos ni cuenta y nos han consumido tal vez tiempo valioso de nuestra comunión con el Señor. Ahora es importante mencionar que ninguno está exento de la tentación de descuidar su amor por Cristo. Como dije al principio, estamos todos en esta batalla. Ninguno de nosotros está exento de descuidar su amor por Cristo. Si alguien me acompaña rápidamente ahí a 2 de Timoteo, fíjense lo que ocurre con Demas. 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10. Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Ese es el problema. Ahí está claramente el problema. De eso debemos proteger el amor, de amar al mundo. Debemos proteger eso. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Luego menciona a otros colaboradores que también se fueron hacia otros lugares para finalmente
indicar que solo Lucas está con el apóstol. Pero el punto aquí es lo que él menciona acerca de Demas. Demas me ha desamparado amando este mundo. Eso es lo peligroso, hermano. Por eso menciono que la tentación está ahí continuamente. El mundo nos está llenando de cosas a las cuales parecen ser buenas y que muchas veces son buenas, y eso nadie lo va a negar, cosas que son dignas de admiración. El punto es cuando eso toma un nivel más preponderante que el Señor Jesús en nuestra vida. Cuando tal vez eso ya, por muy bueno que sea, está quitando tiempo valioso de nuestra comunión con el Señor. Y debemos recordar que la comunión con el Señor la cultivamos en lo privado, en lo personal, a través de la oración y la lectura de la palabra, pero también en el contexto de la iglesia local, compartiendo con cada uno de los hijos del Señor. Entonces las prioridades no se ordenan solas, sino que las ordenamos usted y yo. Cada uno de nosotros debemos decidir de ordenar nuestras prioridades. Otro punto importante. Preguntas para la reflexión. No, eso venía después. Esto. Otro punto importante acerca de proteger el amor, que esto es lo principal, proteger el amor o cultivar nuestro amor con Cristo. Esa es la idea, porque finalmente de ahí se desprende lo segundo. Acuérdense del segundo gran mandamiento, amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero en primer lugar debemos amar a Dios con todo lo que somos. Los dos grandes mandamientos. Por lo tanto, si queremos proteger el amor, debemos comenzar protegiendo nuestro amor con Cristo, para que después, como consecuencia, entonces podamos nosotros también proteger el amor por las personas. Si debemos proteger nuestro amor por Cristo, entonces también deberíamos proteger el amor por el prójimo o las personas. Un predicador del siglo XVIII, Henry Moorhouse, dijo en una carta: parece que el amor en muchos corazones se ha ido a dormir. Está ahí, el amor está ahí, pero está durmiendo. Cuando dejamos que el amor se duerma, pasan cosas peligrosas para con nuestros pares. En primer lugar, ya comenzamos, si descuidamos nuestra relación con el Señor, ya vamos a comenzar a enfriarnos. Nuestro amor se va a ir a dormir si descuidamos la relación con el Señor, y eso va a tener consecuencia con nuestros pares. ¿Por qué? Ahí lo puse en una lista. Porque cuando dejamos que el amor se duerma o nos alejamos de Cristo, nos empezamos a enfriar y nos volvemos insensibles hacia las personas. Tendemos después a amar más las cosas materiales o nuestras comodidades personales, nuestro trabajo, más que a las personas. Y eso no es tan difícil de caer en eso. Muchas veces estamos tranquilamente cómodos, un día de descanso, y surge algo que tenemos que ir a ayudar quizás a algún hermano, o nos piden tal vez, no sé, quizás alguna hermana hacer una clase para los niños, y chuta, era la única semana que podía descansar, y hay que prepararse ahora para esto. Y justamente el Señor está probando ahí si amamos más nuestra comodidad o amamos más al Señor. Nos volvemos amargos muchas veces, y esto es terrible porque la amargura viene por lo general por heridas que quedaron tal vez entre las personas. Nos cansamos, y eso puede pasar muchos a quienes están sirviendo continuamente en la iglesia. Por lo tanto, también la invitación es a orar por cada uno de los hermanos que sirve en la congregación, los hermanos que están en la escuela dominical, en el diaconado, los ancianos, los pastores de la iglesia, los que sirven en la alabanza, los que están sirviendo ahora en el campamento, que están preparando un montón de cosas. Debemos estar continuamente orando por nuestros hermanos, porque también viene el agotamiento, viene el cansancio. Y a veces cansa, entre comillas, ayudar a personas egoístas o mal agradecidas. Muchas veces pasa que hay hermanos que se esfuerzan tanto y nadie ve sus esfuerzos y después lo valoramos poco. Esto mismo que quedó hermoso, no sé cuánto de ustedes lo ha valorado como algo hermoso, quizás le gustó, quizás no le gustó, pero vieron hermanos que se esforzaron, que pusieron de su tiempo, de sus recursos, para venir y hermosear el templo para una experiencia grata y que podamos juntos ver lo lindo de esto y alegrarnos en el Señor. Ahora, nadie de los hermanos que vino a hacer esto vino para que lo aplaudan y vino para que lo vean, nadie los vio, solamente lo vimos a un par de personas que estábamos aquí también ese día preparando otras cosas,
pero nosotros debemos estar constantemente orando por ellos. Gracias al Señor, no tengo idea de quién hizo esto, pero gracias al Señor porque alguien lo hizo, está bonito, bendice su vida, Señor, bendice su tiempo, gracias porque probablemente dejó cosas de lado para venir a hacer esto, y pedimos que tú también le des tiempo suficiente para hacer sus otras cosas que esa persona dejó de lado. O los hermanos que vienen continuamente a hacer aseo en la iglesia. No sé si usted lo valora o no, pero es rico llegar a la iglesia y que esté el aseo también hecho, que esté todo ordenado, limpio. Los hermanos que se preparan en la alabanza, los hermanos que hacen las clases. Es importante tener esa valoración de gratitud de las personas. Pero cuando nos enfriamos, a veces ya nos cansamos. Y quizás un hermano que estuvo, no sé, 10 años sirviendo en algo y entre comillas nadie valoró su trabajo, y este hermano ya llegó a un punto de cansancio porque todo su trabajo tal vez piensa que no está causando impacto en las personas. Aquí hago otro paréntesis. Quienes sirven de una u otra manera, no deberíamos estar esperando respuestas de las personas, sino que entendemos que servimos al Señor y que el Señor va a usar nuestro servicio de una u otra manera, veamos o no veamos los resultados. Esa es la motivación para quienes sirven. Pero por otro lado, vuelvo entonces al punto, por otro lado, quienes recibimos el servicio de los hermanos, deberíamos entonces también mostrar nuestras muestras de gratitud y agradecimiento a los hermanos de una u otra manera. Justamente para que no pase esto, que no tengamos hermanos cansados, que no tengamos hermanos que después no quieran servir porque finalmente, entre comillas, nadie reconoció su trabajo. Vuelvo a repetir, no estamos para el reconocimiento mutuo, sino que estamos para servir a los hermanos, que sean edificados, pero también nosotros que recibimos el servicio, demos también muestras de gratitud a los demás. Otra cosa que puede pasar cuando se enfría nuestro amor es que nos conformamos con amar a las personas que son gratas, a las personas que no nos responden con amor, a las personas que no nos generan ningún tipo de conflicto, pero somos más flojitos cuando se trata de nuestra responsabilidad de amar a las personas, entre comillas, que nos desagradan más o que son más conflictivas. Y aquí esto va a depender de cada uno de nosotros, porque cada uno tiene percepciones distintas y tal vez a alguno le puede desagradar algo que a la persona que está a su lado no. No sé, pues, a un hermano que tal vez usa el pelo corto le desagradaba que yo usara el pelo largo, que me lo acabo de cortar ayer. Y por otro lado, no sé, a mí tal vez me desagrada que los hermanos usen el pelo corto porque yo lo uso largo. Es un ejemplo absurdo, pero me imagino que entienden la idea, ¿cierto? Tenemos percepciones distintas. Pero es ahí donde el Señor nos manda la responsabilidad de amar. Si amamos a quienes nos aman, ¿qué obtenemos? Nada, dice el Señor. El desafío es amar a los enemigos, amar a los que nos ultrajan, perdonar a las personas que nos han hecho mal. Ese es el desafío que el Señor Jesucristo manda. Por lo tanto, el amar a las personas que no son tan fáciles de amar o que nos generan conflictos por una u otra razón, no es sencillamente una coincidencia, que ahora sí lo hizo bien, hermano, buena onda. No, sino que es una responsabilidad que el Señor nos manda, de amar y cultivar el amor con estas personas. Porque, créame, con estas personas probablemente es donde también el Señor moldee nuestro carácter, donde el Señor también nos enseñe, nos muestre parte de su carácter, nos muestre cosas del reino. Es importante reconocer, y yo creo que tal vez hay más bendición ahí, cuando vemos un hermano que quizás nos causa conflicto, hay más bendición ahí cuando vemos que Cristo está obrando en la vida de esa persona. Y eso puede ser tal vez de ánimo para cada uno de nosotros. Entonces ahora mirémonos a cada uno de nosotros con más amor. También lo que puede ocurrir cuando dejamos el amor, lo que ocurre con el levita y el sacerdote en la historia del buen samaritano. Tal vez en esa historia nosotros esperaríamos que un levita, que un sacerdote se comporte de una forma, pero ¿qué ocurrió? Se comportaron con indiferencia a los sufrimientos de esta persona que estaba ahí tirada en el suelo. Es muy fácil entonces olvidar nuestro deber y abandonar el esfuerzo de intentar amar como Cristo lo hizo. Acuérdense de lo que dije al principio. Se trata de un esfuerzo continuo. Es fácil olvidar este esfuerzo de amar como Cristo lo hizo. Y debemos continuamente recordar su ejemplo. Acuérdense que el Señor Jesús lavó los pies de sus discípulos. Dios mismo se humilló. Hace unos días atrás recordábamos cómo el Señor se humilló para nacer en un pesebre que no tenía ningún tipo de gloria, ningún tipo de majestad, ningún glamour, ¿cierto?
El Rey de Reyes y Señor de Señores se humilló a nacer un pesebre. Y no fue el único acto de humildad que tuvo, sino que vivió una vida de humildad y de obediencia a tal punto de lavar los pies de sus discípulos. Y ahora, al ascender a los cielos, el Señor también está lavando nuestras almas. Gracias al Señor porque nos ha comprado con su preciosa sangre y está continuamente limpiándonos, acercándonos a Él. Y nosotros debemos hacer el esfuerzo entonces de cumplir y obedecer al Señor. Entonces, cuando sintamos que el amor se está yendo a dormir, debemos tomar medidas correctivas para despertar el amor. ¿Ya? Inmediatamente tenemos que hacer esto. Mientras más esperamos, esto es importante, mientras más esperamos, más duro es el despertar un espíritu de amor en cada persona. El corazón se endurece cada vez más. La Biblia menciona por ahí que las personas tienen corazones de piedra. Y es tarea del Señor sencillamente convertir esos corazones de piedra en corazones de carne. Ahora, el Señor ya nos dio un corazón de carne, ya nos dio vida nueva, gracias al Señor por eso. No volvamos atrás, no descuidemos el amor, sino protejamos nuestra relación con Cristo y con las personas para que nuestro corazón no se vaya endureciendo cada vez más. Esa es la idea. Ahora sí pasamos a las preguntas para reflexión. Considerando todo lo que ya hemos hablado, ¿qué pasos prácticos podemos tomar para combatir el síndrome de Marta? Es decir, este día de la sobreocupación y prioridades incorrectas. ¿Qué pasos prácticos podemos tomar para combatir este síndrome de Marta? No me responda todavía. Si alguien quiere compartir su respuesta, lo puede hacer. Me levanta la manito y puede compartir, pero es importante que usted revise sus actitudes, sus acciones, su rutina, sus quehaceres y revisar. Tal vez estamos cayendo en el síndrome de Marta, quizás estamos sobreocupados, quizás tenemos prioridades incorrectas. ¿Qué medidas correctivas podemos hacer para corregir nuestra atención? Que no esté desviada a las cosas que hacemos para el Señor, sino que esté concentrada en el Señor mismo. Segunda pregunta, ¿qué pasos prácticos puede seguir para proteger su relación de amor con Cristo? Es decir, ¿en qué forma podríamos ser más como María? Que María tomó la determinación de dejar lo que estaba haciendo, sentarse a los pies del Señor y escuchar atentamente. Ahora, aquí el punto es ser preciso. En el seminario hay un hermano, que lo vamos a tener en el campamento enseñando la palabra, que en las clases siempre menciona, en las preguntas de reflexión, cosas hay que ser muy preciso. Es decir, si yo leí una parte de la palabra del Señor y entiendo que la enseñanza que el Señor me tiene ahí es que debo orar más, ok, ¿cuándo voy a orar más? ¿Dónde voy a orar más? ¿Cuánto tiempo más voy a orar? Esa es la idea, seamos más precisos. Entonces, ¿qué pasos prácticos puedo seguir para proteger mi relación de amor con Cristo? Según la respuesta anterior, ¿cierto? Tal vez tengo que dejar algunas cosas, tengo que retomar otras, tengo que tal vez levantarme más temprano, acostarme más tarde para orar, etc. Bueno, ahora escriba precisamente qué pasos va a seguir usted para proteger su relación de amor con Cristo. Si tal vez usted piensa que le falta oración, bueno, escriba cuánto tiempo más va a orar, dónde va a orar, a qué hora va a orar. Usted sabe su rutina, no nosotros. Usted sabe qué día tiene más tiempo. Usted sabe tal vez qué cosas puede dejar de lado para orar más. Si tal vez a usted le falta más lectura, usted sabe qué cosas puede dejar de lado para leer más. Probablemente todos podemos dejar de lado las redes sociales, ¿cierto? Para concentrarnos más en la lectura. O quizás, no sé, quizás alguien tiene por ahí dentro de su rutina algún picadillo en la noche antes de acostarse, y podemos quizás eliminar eso y concentrarnos en orar. Pero esa es la idea de ser preciso en la respuesta que usted anote. La última pregunta es, ¿qué es lo que más nos desanima de amar a las personas como en realidad deberíamos hacerlo? ¿Qué podemos hacer contra eso? Acabo de dar yo algunos ejemplos. Cuando nos estamos desviando del amor, ¿cierto? Ocurren cosas, cansancio, desánimo, a causa de que tal vez las personas que yo estoy sirviendo quizás no valoran el esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahora, ¿qué es lo que a usted en particular le desanima de amar a otras personas? Le desanima quizás que no sea retribuido su esfuerzo, le desanima que quizás no sea tomado en cuenta, le desanima que quizás las personas no sencillamente no lo escuchen, le desanima que quizás las personas no tengan tiempo para pasar tiempo con ustedes, etcétera. Eso lo ve cada uno de ustedes. El punto es, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer contra eso? Estamos sirviendo en primer lugar al Señor, recuérdelo. Y después también estamos sirviendo a las personas. Por lo tanto, si tenemos tal vez respuestas que no esperábamos, respuestas que quizás no nos son gratas, es algo que lógicamente va a causar de alguna forma desánimo, pero el Señor también nos da la posibilidad de evaluar y hacer algo contra esto. ¿Ya? O sea, me refiero a hacer algo para no caer en desánimo. No podemos tal vez cambiar las actitudes de las otras personas, pero sí podemos recurrir al Señor para que cambie nuestra percepción, nuestras actitudes y la forma en que nosotros recibimos las cosas. Para terminar, hermanos, ya nos tocaron la campana. Para terminar, aquí hay algunas medidas bien sencillas. Acuérdense lo que leímos en Juan. Permanecer en mi amor. El Señor Jesús mismo dice cómo debemos permanecer en el amor. O hablando en otras palabras, cómo protegemos este círculo de amor o esta relación de amor con el Señor. ¿Y cómo era? ¿Se acuerdan? Lo leímos al principio en Juan. ¿Cómo? Guardando los mandamientos. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Es bien sencillo, es bien simple, pero a veces en nuestras rutinas no son tan sencillas de lograr. Entonces, algunas medidas para proteger el amor con Cristo, hermano, es leer las Escrituras para que reaviven nuestra alma dormida. Esto es importante considerarlo. Porque aquí podría poner sencillamente leer más, orar más, y se acaba la clase. Pero no, la idea es leer las Escrituras con el objetivo de que reaviven nuestra alma dormida, si es que estamos en esa condición. Orar para que haya en nuestra vida un fresco despertar de gratitud por la gracia libre y gratuita de Dios y por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esto es tan importante porque finalmente es el Evangelio mismo que está continuamente transformando nuestras vidas cada día. Es importante orar, pedir al Señor que nos haga maravillarnos cada día, que nos haga despertar la gratitud cada día por lo que Él ya hizo en la cruz. Y que a raíz de eso entonces nuestra vida pueda ser impactada y podamos nosotros también impactar con esto que ya el Señor obró para nosotros, por nosotros y en nosotros. Otra de las medidas que podemos tomar es orar fervientemente para que el Señor nos llene de nuevo con este primer componente del fruto del Espíritu, que es el amor. ¿Cierto? Lo tenemos ahí en Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etcétera. El primer componente, el amor. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Por lo tanto, si oramos que el Señor nos esté continuamente llenando de su Espíritu, también estamos pidiendo que continuamente nos esté sacando a la luz de nuestras vidas ese primer componente, que es el amor. Otra de las medidas que podemos considerar para proteger el amor con Cristo es arrepentirnos de cualquier pecado que apague nuestro amor por Dios y por las personas. Esa es una lucha continua, porque a veces hay cosas que hacemos y ni siquiera nos damos cuenta que están hiriendo a las personas o que están hiriendo el corazón del Señor, que no las consideramos tal vez como pecado porque tal vez estamos tan acostumbrados, pero en realidad debemos nosotros arrepentirnos, ir en oración delante del Señor y pedirle que nos haga ver, que nos quite quizás el velo de nuestros ojos para ver las cosas en las que estamos fallando. A veces pensamos que estamos haciendo todo tan bien, pero hay cosas tan sencillas que no nos damos cuenta, en las que en realidad estamos, en vez de amando a las personas, quizás las estamos alejando, quizás las estamos hiriendo y no estamos protegiendo nuestro amor como el Señor nos manda. Entonces, ¿cuál es la idea, hermanos, de la clase? Proteger la relación de amor con Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Guardando los mandamientos. Es muy sencillo, no es tan complejo. O sea, es muy sencillo de explicar, de entender. Lo que sí es complejo es actuar. Ahí es donde nos caemos muchas veces. Y por eso el punto de la clase era que nuestra atención debe ser como la de María.
no desviar nuestra atención como Marta, que se desvió su atención, ¿cierto? Y en vez de estar con el Señor, prefirió pasar tiempo se puso ansiosa por todo el trabajo que tenía que hacer para el Señor, para atender bien a la visita, que es algo bueno, es algo admirable. Pero el Señor solo demanda una sola cosa. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Lo que hizo María, estar a los pies de Jesús y oír su palabra. ¿Cuáles son las implicancias? Lo mencionamos en delante. Eso implica escuchar atentamente, en el sentido de pasar tiempo leyendo la palabra del Señor, pero también estar atento a la voz del Señor. Una cosa es una lectura y otra cosa es estar atento a la voz del Señor, a lo que Él realmente está diciendo en su palabra. Estar atento en las predicaciones, en las clases, porque el Señor así es también como habla a su pueblo, a través de hermanos que son preparados en la palabra del Señor y que pueden hablar también con autoridad. Que no nos distraigan las cosas vanas en estos tiempos. Yo hoy di una recomendación de que aprovechemos el tiempo de campamento, los que van a ir, los que todavía están indecisos, yo les animo a que se inscriban, todavía quedan cupos, así que sería bueno que participaran. Queremos estar lo más posible de los hermanos de la iglesia allá, pero los que ya están inscritos, ya están seguros que van a ir, aprovechen ese tiempo allá, aprovechen ese tiempo de cultivar o de proteger el amor con Cristo. Ahí vamos a estar alejados de nuestra rutina diaria, vamos a estar alejados del trabajo, de quizás otras preocupaciones, nosotros vamos a estar alejados de la plaga que tenemos en la casa y vamos a pasar tiempo a solas con el Señor. Aproveche ese tiempo, aprovechalo. Aproveche de compartir, de jugar, sí, de disfrutar, pero también aproveche un tiempo de pasar a solas con el Señor. Y quizás ahí podemos hacer todo esto, podemos orar, pedirle perdón, arrepentirnos, podemos pedir que Él despierte gratitud en nuestros corazones, que despierte amor por las personas en nuestros corazones, que quizás si hay desánimo en nuestra vida, que el Señor también saque eso de nuestros corazones. Si hay rencor, que también el Señor lo saque, porque finalmente los únicos que dejan de crecer cuando desviamos nuestra atención somos nosotros mismos. Y lo que no queremos es que eso ocurra. Lo que sí queremos es que nuestra atención esté en el Señor. Es decir, que todos seamos como María, y si el Señor estuviera aquí personificado, lo pudiéramos ver, estaríamos todos a los pies del Señor sentados, escuchando atentamente su palabra, que es lo único que finalmente va a transformar nuestras vidas. Como consecuencia, recuerden que eso va a tener impacto también en nuestra relación con el prójimo, ¿ya? Si nos dejamos enfriar, si dejamos el amor por Cristo, vamos a tener también consecuencias con el amor por las personas. Si estamos en una correcta relación con Cristo, si estamos protegiendo este círculo de amor con Cristo, entonces también vamos a tener una correcta relación con las personas y el Señor de alguna forma nos va a permitir servir a otros de una manera adecuada. Nos ponemos en pie, tenemos un tiempo de oración y le pido al pastor Héctor si nos puede guiar en oración, por favor. Padre, agradecido estamos del día, de las bendiciones que usted nos da y Padre de esta enseñanza a la cual hemos sido expuestos. Padre, permítanos no solamente ser oidores de ella, sino que realmente, Padre, podamos hacer resoluciones en nuestra vida que nos lleven a cumplir con lo que usted demanda de nosotros, Señor. Padre, que nunca se apague el amor en nuestra vida, que podamos, Señor, amarle por sobre todas las cosas, abandonar aquellas cosas que nos apartan de usted para poder vivir vidas consagradas a usted, que podamos amar a nuestros hermanos de la misma forma en que usted nos ama y nos perdona día a día. Siga bendiciendo su iglesia, siga bendiciendo, Padre, la vida de cada uno de ellos. Le damos las gracias y pedimos su bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Gracias por su atención. Y si es que nos piden versículos, vamos a decir Lucas 10:39. ¿Ya? Si nos piden versículos, Lucas capítulo 10, versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Ese es el resumen de la enseñanza de hoy. ¿Ya? Lucas 10:39.